Que la paz y la gracia de nuestro Señor Ezequiel Jonás more en cada uno de vosotros, hermanos y hermanas israelitas. En el presente estudio vamos a ver cómo se estudia la Sagrada Escritura, porque es necesario entender de que existe una perdición absoluta en el mundo entero. Y aquí vamos a ver una guía de cómo se debe leer la Sagrada Escritura. Y para hacerlo hemos escogido el tema el Arca de Noé. En la página, en el blog Cristo está en la tierra.blogspot.com, ustedes pueden obtener más estudios en PDF, en videos del señor Ezequiel, Atacusi Gamonal, el postrer Moisés, y estudios dados por Dios para salir de la ignorancia. Bien, entonces el diluvio de Noé, tal como el hombre se lo ha imaginado, nunca ocurrió. Al no tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros, no podemos entender qué es lo que dice la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura está escrito en parábolas, y esas parábolas solo son dadas a conocer por Jehová Dios. Y para que Jehová Dios te dé una parábola, tienes que guardar el mandamiento. Y no hay que olvidarse que del otro lado, del otro bando, el enemigo, el adversario de Dios, Satanás, él también hace su juego, engañando a los hombres, disfrazándose de Dios, disfrazándose de ángel, para que la gente lo siga. Entonces hay que saber muy bien qué es lo que dice la Sagrada Escritura para no perderse. Porque incluso el Señor dijo que hasta los escogidos serán engañados por Satanás, ¿no? Entonces vamos a ver ahora algunas guías, algunas pautas que se deben utilizar y seguir para entender la Sagrada Escritura. Bien, entonces, en el diluvio de Noé no hubo ni un relámpago, peor lluvia. El hombre se ha imaginado lo que lee, pero lo que está escrito es otra cosa. Imaginémonos nosotros este planeta que dice, ¿a dónde se fue el agua? Y miremos esta imagen del planeta. Y tenemos acá las redes de cordilleras. Quiere decir que llovió tanta agua en el diluvio que incluso sobre la montaña más alta se llenó de agua. ¿Y a dónde se fue esa agua? Es la gran pregunta. Y ahora vamos a entender paso a paso qué es lo que en realidad Dios lo dice. Dios salva a los justos. Génesis capítulo 7, versículo 1. Y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre por su desobediencia. Libro de Génesis capítulo 6, versículos 6 y 7. Porque es un ser débil que prefiere la muerte y no luchar por obtener la vida eterna. Por eso se arrepintió Dios. Porque Dios es un guerrero. Es un guerrero. Un guerrero es Jehová Dios o Yahweh. Entonces empezamos. La Sagrada Escritura nos dice lo siguiente: que el diluvio duró 40 días, como dice el libro de Génesis capítulo 7 versículo 17, y que todo murió, todos los animales, todos los seres humanos, todas las aves, todo murió. Libro de Génesis capítulo 7 versículo 17. Libro de Génesis capítulo 7 versículo 17. Dice, y el diluvio 40 días, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y el 7:24 nos dice que prevalecieron las aguas
sobre la tierra 150 días. Quiere decir que el diluvio no duró 40 días, no fue la lluvia de 40 días, pero que en realidad las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días. Luego de pasados los 40 días, Noé envió al cuervo, Génesis capítulo 8 versículo 7, a sobrevolar la tierra hasta que las aguas se hayan secado. Luego envió a la paloma, y regresó la paloma al arca porque no había dónde poner un pie. Libro de Génesis capítulo 8 versículo 9. A los 7 días Noé volvió a enviar a la paloma, pero ésta regresó con una hoja de oliva. Libro de Génesis capítulo 8 versículo 11. Génesis 8:11 dice: y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de oliva tomada en su pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Luego de otros 7 días, la paloma se fue y ya no volvió al arca. Libro de Génesis capítulo 8 versículo 12. Y esperó aún otros 7 días y envió a la paloma, la cual no volvió ya más a él. Entonces aquí nos habla el relato de cómo hemos entendido de una manera carnal, física o material. Acá tenemos el arca con todos los animales, tenemos el arca que se elevó una vez con las aguas del diluvio, y el cuervo iba y venía, y la paloma se fue, salió 7 días, pero volvió a regresar al arca porque no había dónde poner un pie. Hasta que finalmente la paloma salió a los 7 días y regresó con una hoja de oliva. Y después de 7 días más la paloma se fue y ya no volvió. Eso nos dice la Sagrada Escritura. Entonces, para poder entender la Sagrada Escritura, primero es necesario entender algo de concordancia bíblica. ¿Qué significa Noé? La N es nacimiento, la O obscenidad y E esclavitud. Eso significa Noé. Entonces, eso significa nacimiento de la obscenidad y de la esclavitud. ¿Qué es el arca de Noé? El arca de Noé es el arca de la ley, es el arca de la alianza. ¿Y qué hay dentro del arca de la alianza? Son los 10 mandamientos. Eso significa que si tú guardas los 10 mandamientos, Dios te va a proteger de las aguas. ¿Cuáles aguas? Ya vamos a ver más adelante. Y no nos olvidemos que un día es como 1000 años. Es el libro de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Entonces eso significa que el diluvio duró 40.000 años, no 40 días. Y que sus espíritus han estado aquí en la tierra desde hace más de 150.000 años. Es decir, la rebelión de Satanás en el cielo ocurrió más allá de 150.000 años. Eso significa. Aguas, ¿qué son? Aguas son espíritus, gente, pueblos, naciones. Esas son las aguas. El cuerpo físico está compuesto en un 70-80% por agua y el espíritu es agua pura. ¿Qué es la paloma? Que salió del arca. La paloma que salió del arca es el Espíritu Santo, tal como lo dice el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 22. ¿Quién es el cuervo? El cuervo es Satanás. Libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 11 y capítulo 12, versículo 9. Eso significa que mientras tú estés guardando el mandamiento, el cuervo o Satán va a ir y venir en tentaciones para tentarte, hasta que si aflojas, te llevará con él.
Quiere decir que no te dejará en paz aun cuando tú estés dentro del templo de Dios. ¿Qué es la tierra? La tierra que fue destruida por el diluvio. No es del planeta de ninguna manera. La tierra es del hombre. El libro de Jeremías, capítulo 22, versículo 29. Dice, tierra, tierra, oye palabra de Jehová. Entonces la tierra que fue destruida por el diluvio es el hombre. ¿Qué es la rama de oliva? Es un profeta. El libro de Jueces, capítulo 9, versículo 9. Una vez aclarado las palabras principales de acuerdo a la concordancia bíblica, entonces vamos a escribir qué es el diluvio de Noé. Aquí nosotros en la parte inferior tenemos una represa que ha sido construida, y acá tenemos el vaso, ¿no? Normalmente cuando yo construyo una represa, yo debo eliminar toda el material vegetal, los árboles, todo lo que se encuentra en el vaso, porque las plantas se destruyen a los 3 días. A los 3 días se descomponen por putrefacción y el agua empieza a apestar, ¿no es cierto? A los 3 días. Y así lo ha demostrado los cientos y miles de represas que se construyen a nivel del mundo entero. Por lo tanto, ¿cómo es posible que después de 150 días la paloma haya regresado, o el Espíritu Santo haya regresado con una rama de oliva? Como dice Génesis 8:11. Si en 3 días todo se descompone, entonces quiere decir que todo el planeta Tierra se cubrió de agua. Y si todo el planeta Tierra se recubrió de agua, entonces no quedó ni una planta en pie. Peor a los 150 días. Porque hasta los 3 días ya todo se pudre. Entonces técnicamente no es demostrable lo que dice la Sagrada Escritura. Pero sí tenemos que verlo del lado espiritual. Como ya hemos visto, la rama de oliva que trajo la paloma es del Espíritu Santo, la paloma es del Arcángel Miguel, y el Arcángel Miguel significa que iba a traer un Cristo, significa que iba a venir un Cristo para estar con nosotros por los siglos de los siglos. Entonces, no hubo tal inundación alrededor del mundo como el hombre se ha imaginado. Entonces vamos a ver qué fue lo que llovió, qué fue lo que pasó. Entonces aquí vemos una imagen en donde podemos asumir el diluvio. Todo el planeta Tierra se cubrió. ¿Cuántos pies sobre la montaña más alta? Imagínense ustedes la cantidad de agua que se requiere para cubrir todo el planeta. Pero Dios no habla del planeta, porque el planeta es inocente. Dios habla del hombre. El hombre es la tierra, porque es hecho del polvo y después de sus años de vida vuelve al polvo. Entonces el diluvio de las aguas se refiere a la expulsión de todos los demonios del cielo, incluido Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 a 9. Quiere decir que durante 40.000 años a Dios le tomó expulsar a todos los demonios del cielo, a todos los que no querían guardar los mandamientos, a todos los que no querían obedecer a Dios, fueron expulsados en un tiempo de 40.000 años, 40 días. Y ya no quedó ni uno en el cielo, incluido Satanás. Él ya no puede volver al cielo. Esto le llevó mucho tiempo a Dios. Y esos demonios, cuando fueron arrojados a la tierra, son espíritus, son aguas. Cuando cayeron ellos acá, ese se refiere al diluvio. Hubo diluvio de demonios, diluvio de espíritus de maldad. Eso es lo que llovió. Y esos demonios ingresaron en el cuerpo físico de los hombres, de los habitantes de la tierra, de los animales y de las aves, para destruirlos y matarlos. Y ahí siguen hasta ahora, libro de Lucas capítulo 8, versículo 2, versículo 30.
Y entonces la tierra fue destruida. ¿Cuál es la tierra? El hombre, el cuerpo físico. Ahí fue destruido. Y se apoderaron de la tierra. Se apoderaron del hombre. Y el hombre fue destruido. Por eso el hombre muere. Por eso el hombre mata. Por eso el hombre roba. Por eso el hombre viola. Es porque los espíritus que moran dentro de él en el cuerpo físico, alojados en el cuerpo físico, son los que inducen a que el hombre cometa este tipo de atrocidades. Libro de Génesis, capítulo 7, versículo 19, y Habacuc 3:10. Ahí está, bien claro. Habacuc 3:10. Viéronte y tuvieron temblor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz y la hondura alzó sus manos. Ahí está. ¿Cómo es eso que un monte, una montaña, una colina tiene temor? Dios llama monte a un espíritu que cuando estuvo en el cielo tenía gran poder, tenía su reino y tenía sus esclavos. Ese es un monte. Esa es una montaña, es un demonio más grandecito con más fortaleza. Ese es el monte. Entonces esos montes quedaron dentro de la tierra y la tierra quedó deforme. Ya no es plana como antes. Plana significa que ya no tiene, plana significa que no pensaba en maldad, que su pensamiento era solo guardar la ley de Dios, vivir en paz y en armonía. Eso era el único pensamiento del hombre en un principio. El hombre era perfecto. Pero después de que hubo el diluvio, entonces la tierra se llenó de montañas, de colinas, quiere decir de demonios. Y la tierra entonces fue destruida porque el hombre está al vaivén de lo que decidan cada una de esas colinas, cada una de esas montañas que son demonios. Entonces la tierra fue destruida. Y siguen ahí hasta ahora. No han salido. Y eso solo salen con el mandamiento. Aquí, ahí están. Entonces todos los demonios cayeron y se metieron y quedaron a vivir dentro del cuerpo. ¿Por qué viven dentro del cuerpo? Porque tienen vergüenza. Tienen vergüenza de mostrar su rostro a Dios, ¿no es cierto? Entonces viven dentro de uno. Ahí viven escondiditos, en tinieblas, en oscuras, ¿no es cierto? Entonces ahí Dios no los ve. Pero Dios escucha el pensamiento de cada uno de ellos. Pero cuando muere el cuerpo de físico, entonces salen toditos, de nuevo, a otro cuerpo. Y también estos demonios ingresaron en los animales. Hoy hemos visto, por ejemplo, pareciera que es normal la vida que llevan los animalitos en el África. Como el león se come la hiena, se come la cebra, pero eso no es normal. Dios no hizo eso. Quiere decir que los demonios también habitan en los animales. Pero ya llegó su hora. Les llegó su hora. Y ellos ya saben a dónde van a ir. Y no han dejado de seguir haciendo maldad. Al contrario, más bien han triplicado. Entonces, eso fue el diluvio. Cayeron cientos y miles de demonios desde el cielo. Es la tercera parte de ángeles del cielo, dice la Sagrada Escritura. Esos cayeron en el diluvio. Y viven dentro de uno. Ahí pasan. El arca del pacto. ¿Qué es el arca del pacto? ¿Qué guardaban los judíos en el arca? Los judíos guardaban en el arca la ley de Dios. Entonces el arca de Noé era guardar la ley de Dios. Mediante el cumplimiento de la ley de Dios significa que Dios nos va a proteger de las aguas, de los demonios. Ya lo demostró cuando Moisés abrió el paso de en medio de las aguas para que pasen los judíos. Pero ¿cuáles aguas? Desde el mar Rojo, el mar Muerto. No, señores, son los demonios. Esas son las aguas de las cuales Dios protegió a los judíos.
no es el lago. ¿Qué tiene que ver el lago con una vida espiritual? Son demonios, son espíritus, espíritus de maldad. Entonces, cuando nosotros guardamos la ley de Dios, sus estatutos y sus derechos, entonces vamos a tener la protección de Dios. ¿Mm? Lejos pasa el diablo de uno. Y esto significa que si nosotros guardamos la ley de Dios, incluidos nuestras bestias, porque las bestias no deben trabajar el sábado ni en día santificado, entonces Dios nos va a proteger a nosotros y a todos nuestros bienes, los animales, las mascotas y todo lo demás. Lo dice Génesis capítulo 9, versículos 9 al 20. Y Dios mismo poco a poco va a destruir esas aguas. Libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, 44, versículo 38, Éxodo 32, 2, que destruyen a la tierra, Oseas 4, 1. Libro de Oseas, capítulo 4, versículo 1. ¿No es cierto? Entonces dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová pleitea con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Cuál tierra? El hombre, dice, los moradores del hombre, es decir, quiere decir que hay habitantes dentro de nosotros, en la tierra, en el cuerpo físico. Con ellos lucha Dios por nuestra libertad. Y esos demonios son las 7 legiones que viven en 31 lados del cuerpo, con las cuales luchó Josué. Los jebuseos, los eteos, los perezeos, los amorreos. También está ahí la idolatría, que son Astartot, etc. Esos viven dentro de nosotros y se quedaron ahí. Por eso somos destruidos. Somos muertos. Eso ocurrió en el diluvio. Acá tenemos el cuervo y un dibujo que hace a Satán, ¿no? A esto solo le falta el sombrero nomás para que quede igualito a Satán. Y la paloma, que es el Espíritu Santo, con un Cristo que tenía que venir a nosotros para predicar la ley. Entonces la paloma es el Espíritu Santo, libro de Lucas, capítulo 3, versículo 22. La rama de oliva es el Cristo, libro de Zacarías, capítulo 4, versículos 11 al 14. Ahí está bien claro que es la rama de oliva. El Espíritu Santo es el arcángel Miguel, libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Entonces Dios tomará el control del mundo cuando el último Cristo se encuentre en medio de nosotros. ¿Cuál Cristo? Jonás, Lucas 11, 29, 30. El Cristo Jonás, y no habitará con la humanidad, y habitará con la humanidad por los siglos de los siglos. Amén. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 3, 22, 1 al 5. Cuando la paloma salió en el primer viaje y no encontró dónde poner un pie, significa que Dios vino hace 7000 años, acá, se mostró y la gente no creyó. No hubo un ser humano en cual quepa su espíritu. Y se regresó de nuevo al cielo. Ese es el arca. Luego volvió a enviar la paloma. Y la paloma la regresó con una rama de oliva. Quiere decir que Dios había dado ya un Cristo, un templo. Y luego cuando la paloma se fue y no volvió, significa que llegaba la hora de Dios aquí en la tierra. Que el Espíritu de Dios se iba a quedar con nosotros por los siglos de los siglos. Y el Señor ya está, Jonás. Ese es el Cristo, el Espíritu Santo. El cuervo es Satanás. Él es del árbol de la ciencia del bien y del mal, Génesis 2:9. Cuando salí y volvía, significaba que las tentaciones de Satanás, libro de Génesis capítulo 8, versículo 7, seguirán hasta que las aguas se hayan secado de la tierra, es decir, hasta que los demonios que habitan en el cuerpo físico hayan muerto. Cuando salga el último mal espíritu dentro de nosotros, entonces seremos santos. Y Satanás ya no tendrá poder para seguir operando sobre nosotros.
Y esa es la lucha. Entonces Jonás es la rama de oliva que el Espíritu Santo trajo al arca. En Noé habitó el Hijo amado de Dios, Jesucristo, Jehová Dios. ¿Quién puede enviar al Espíritu Santo a la tierra? Dios, el Hijo amado de Dios, Jehová o Yahweh. Y el Cristo, la rama de oliva, ya está aquí con nosotros. Y es el Señor Ezequiel Jonás Atacuz y Molina, que es el templo donde mora el Hijo amado de Dios. Jehová Dios mora en medio de Israel. Libro de Joel, capítulo 2, 27. Hace 2000 años atrás se llamó Jesús y hoy se llama Jonás. El Espíritu Santo de la promesa nos ayudará a destruir a las aguas del diluvio de Noé, las cuales moran dentro de nosotros. El libro de Romanos, capítulo 7, versículo 24. El libro de Romanos, capítulo 7, versículo 24. ¿Qué dice? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? El 23 dice: mas veo otra ley en mis miembros, es decir, en el cuerpo físico, en el brazo, en la cabeza, en el estómago, en las piernas, que se revela contra la ley de mi espíritu. ¿Y cuál es la ley del espíritu? La ley del espíritu es la ley de Jehová Dios, los 10 mandamientos, la ley de Moisés, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces la carne es pecado. Entonces así hemos aclarado el diluvio de Noé. Y el Cristo ya está con nosotros y ha venido para quedarse para siempre. Eso representa a la paloma cuando salió del arca y ya no volvió. Quiere decir que el Espíritu ha venido para quedarse con nosotros para siempre. Espero que hayas entendido, y la Sagrada Escritura se debe leer así. Pero para que puedas entenderla, tienes que tener el Espíritu de Dios. Y para que tengas el Espíritu de Dios, entonces debes convertirte a Jonás y recibir en tu corazón la ley de Dios, los 10 mandamientos, o la ley real. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Ezequiel Jonás Atacuz y Molina more en cada uno de vosotros, hermanos y hermanas israelitas.